Los saludamos de nuevo en nuestro diplomado virtual en espiritualidad mateliana. Vamos avanzando. Ya en este tercer nivel, casi al finalizar el módulo 3, queremos presentar esta sesión 9, el templo espiritual de Jana como un camino mistagógico. Hablamos de camino, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de camino de vida espiritual? Un camino de vida espiritual es aquel que recorremos conscientemente con una determinada espiritualidad y con el único objetivo de crecer en el conocimiento y amor a Dios, incluso llegar a alcanzar una experiencia mística. Toda nuestra vida, la vida humana, es en sí misma un itinerario hacia la plena realización. Implica la idea de crecimiento, de progreso constante hasta lograr la felicidad que se anhela a profundidad. Hablando específicamente de vida espiritual, podemos decir que es un camino a recorrer, impulsadas por la fuerza del Espíritu de Dios. Un camino en el que, junto con momentos de plenitud, encontramos también las noches, las crisis, las pruebas que son necesarias para este crecimiento. Y puesto que el ser humano es único e irrepetible, los caminos de la vida espiritual también son únicos e irrepetibles. La Biblia describe un camino especial para el crecimiento espiritual. Nos da luz para clarificar lo que a los ojos de Dios significa emprender un camino de vida espiritual. Cuando recorremos las páginas de la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos encontrar abundantes temas que como diferentes líneas van trazando de principio a fin los diversos caminos que ha ido suscitando el Espíritu de Dios. Se diría que son como una infinidad de aguas torrenciales que al mismo tiempo que surgen del mismo manantial, van a desembocar todos en el único océano inmenso de la divinidad. Vamos a ver solamente algunos textos. En esta diapositiva, textos del Génesis y del Deuteronomio. Yo soy el Shaddai. Anda en mi presencia y sé perfecto. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el día presente. Acuérdate de todo el camino que Yahvé te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón. Date cuenta, pues, que Yahvé, tu Dios, te corregía como un hombre corrige a su hijo, y guarda los mandamientos de Yahvé, tu Dios, siguiendo sus caminos. También del Deuteronomio. Y ahora, Israel, ¿qué te pide tu Dios? Sino que temas a Yahvé, tu Dios,
que sigas todos sus caminos, que le ames, que sirvas a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. En los Salmos también encontramos muchas alusiones a seguir el camino del Señor. El Salmo 18 dice: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Salmo 86. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Y el salmo más grande, más largo del Salterio, el 118-19, cuánto nos habla del camino del Señor. Desde el primer versículo nos dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Por su parte, también los profetas hablan del camino del Señor. Una pequeña muestra de Isaías: así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar. Jeremías. Así dice el Señor: paren en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Y este de Miqueas: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti, tan solo que practiques la justicia, que ames con misericordia y que camines humildemente con tu Dios. En el Nuevo Testamento, más concretamente en el Evangelio, que es la buena nueva anunciada por Jesús, encontramos un auténtico camino de vida espiritual que da testimonio vivo de una especial experiencia espiritual en un determinado aspecto del misterio de Dios y según el carisma que el Espíritu regala a cada persona. Pero es necesario comprender esto. De hecho, principalmente en el Nuevo Testamento, no es tanto un camino, sino una persona, Jesucristo, Jesús, nuestro Verbo encarnado. El cristianismo, toda nuestra religión, en su totalidad se centra en una íntima relación con Él, con Jesús de Nazaret. Si pretendemos entender el crecimiento espiritual desde una perspectiva cristiana, entonces es necesario caminar hacia Dios nuestro Padre, siguiendo a Jesús por la gracia del Espíritu Santo, y tomar la Biblia como nuestro principal testigo de vida y las enseñanzas de Jesús. Jesús mismo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En cada época de la historia de la Iglesia hasta nuestros días, el Espíritu Santo nos ha sorprendido y nos sigue sorprendiendo al ver que no cesa de encender el fuego del amor de Dios en los corazones y observar un constante surgir de caminos diferentes e inimaginables
de vida espiritual. En la instrucción Caminar desde Cristo, al iniciar este tercer milenio, ya nos dice esta instrucción, el mismo Espíritu, quien ha movido a los fundadores y fundadoras por el camino del Evangelio, suscitando una admirable variedad de carismas. Ellos, los fundadores y las fundadoras, disponibles y dóciles a su guía, han seguido a Cristo más de cerca, han entrado en su intimidad y han compartido completamente su misión. Su experiencia del Espíritu exige no solo que la conserven cuantos les han seguido, sino también que la profundicen y la desarrollen. También hoy el Espíritu Santo nos pide disponibilidad y docilidad a su acción siempre nueva, siempre creadora. Solo el Espíritu puede mantener constante la frescura y la autenticidad de los comienzos y al mismo tiempo infundir el coraje de la audacia y de la creatividad para responder a los signos de los tiempos. La llamada a descubrir las propias raíces y las propias opciones en la espiritualidad nos abre caminos hacia el futuro, con una nueva oportunidad de confrontarnos con las fuentes de los propios carismas y de los propios textos de nuestras constituciones, siempre abiertos a nuevas y más comprometidas interpretaciones. Los seres humanos pasamos la vida buscando caminos de felicidad. Esto lo vemos muy fuerte en nuestro tiempo y siempre se ha dado. Pero desafortunadamente no sabemos optar por aquello que realmente satisface los deseos y las aspiraciones más profundas del corazón. El gran Papa Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Juventud en 2008, ya expresaba que la vida es una búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza. Y con este fin tomamos nuestras decisiones, ejercemos nuestra libertad y en esos valores encontramos felicidad y alegría. Pero la verdad, la belleza y el bien en plenitud solo podemos encontrarlos en Cristo y solo en su proyecto de vida podemos encontrar la verdadera felicidad. La vivencia de las bienaventuranzas, predicadas por Jesús, nos pone en el mismo camino que Él recorrió cuando estuvo de paso en este mundo. Nos coloca en el más profundo sentido de la existencia humana, que es el amor sin reservas a Dios y en Él a nosotros mismos, a nuestro prójimo y al cosmos entero. En un mundo marcado por la desigualdad y el egoísmo, donde todo lo que no es placer, poder o tener carece de valor, se necesita la fuerza suficiente, incluso heroica, para asumir el camino que Jesús nos trazó. Él nos señala el espíritu que debe impregnar nuestro peregrinar por esta tierra mientras llegamos a la casa de su Padre y nuestro Padre. Y en plena consonancia con estas enseñanzas de Jesús,
nuestra venerable y muy amada Jeanne de Mattel, nos anima a vivir según el espíritu de las bienaventuranzas, permeadas todas ellas por el amor, sin el cual somos nada. Al analizar el camino espiritual que ella recorrió, nos damos cuenta cómo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la tomaron de la mano desde su niñez y la fueron conduciendo por los vastos senderos de la Escritura, fuente y origen de toda espiritualidad. Los siguientes textos están tomados de los escritos de nuestra Madre Jeanne. Ellos nos iluminan para profundizar un poco más en lo que ella entiende por camino de vida espiritual. En su autobiografía, en el capítulo 24, nos dice: porque eres tan bueno como todopoderoso, has puesto tu mano sobre mí para elevarme a ti y para conservar mi vida corporal, al hacerme ver cómo tú eres mi vida espiritual, dándome conocimiento de los grandes misterios de tu divinidad. En esto está la vida eterna, en conocer a tu Padre y a ti, quien te envía como Cristo y Salvador de todos los hombres. También en su autobiografía nos dice: el hombre espiritual, que se remonta sobre sí mismo por el Espíritu de Dios, puede juzgar por medio del mismo Espíritu y discernir el bien del mal, lo mejor de lo bueno. La ciencia de la cruz es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Querido amor, si tú eres mi luz, mi salvación, mi protector y mi vida, ¿qué he de temer? Mi iluminación divina, mi salvación eterna, mi protector en gracia y en mi vida espiritual y eterna, ¿qué me importa perder la corporal o la incorpórea? En una de sus cartas dice Jeanne: ayer me escuchaste decir que te engendré con los dolores de mi pasión. Por su mediación te atraje, en primer lugar, a la unión espiritual sobre el lecho de mi cruz. Hija mía, sobre este mismo lecho he querido alimentarte. Hice abrir mi costado para que fuera como un canal procedente de mi corazón, por el que fluyera la exquisita leche con la que te alimento con los pechos de la gran luz sobre mis misterios y el fuego ardiente de mi divino amor. Hay una realidad en lo que Jan nos propone y que lo encontramos en el capítulo 8 de su diario espiritual. Ella nos está invitando a seguir un camino de vida espiritual genuinamente evangélico que ella presenta bajo el símbolo de un templo. En alguna ocasión, este templo espiritual de Jan, este camino que ella nos propone, se ha comparado con el castillo que propone Santa Teresa. Es de tal grandeza, de tal fuerza el templo espiritual de Jan, que se ha reconocido como un verdadero camino de vida espiritual. Y por supuesto que es genuinamente evangélico, puesto que está basado en las bienaventuranzas. Vamos a ver lo que ella nos dice al inicio del capítulo 8
de su diario espiritual. Quiera el Espíritu Santo que lo que voy a escribir sea lo que Él desea para mostrarnos la manera de construir un templo a este admirable Salvador. Le ruego me inspire lo que anotaré aquí. Lo que está bien procede de Él, lo que no, de mí. El primer fundamento sobre el que colocaré las columnas de este templo será la fe, la cual profesamos ante todo. Sobre este fundamento situaré las 8 bienaventuranzas, que serán las 8 columnas. Aquí en este espacio ella después habla muy claramente sobre cada una de las 8 columnas que vamos a ver nosotras posteriormente. Sigue diciendo Jan: lo que rodeará este templo será la esperanza, pues a pesar de que somos débiles mujeres, no dejaremos de emprender la construcción de este edificio, confiadas en la providencia de aquel que no nos faltará si nosotras no le fallamos en fidelidad. Dejaré para el final de este discurso el techo, el pavimento y las puertas. Y en esta versión sobre el templo espiritual de Jana de 1627, allí en ese momento ella va describiendo cada una de las bienaventuranzas. Esto lo tenemos en documento aparte para poderlo profundizar mejor. Vamos a ir concluyendo solamente con lo que ella concluye. Nos habla también del pavimento. Dice Jan: el pavimento que debemos colocar en él, mis queridas hermanas, debe ser la humildad, la cual este gran Dios contemplará con agrado. Después de lo cual, debemos convencernos de que somos siervas inútiles, que no han cumplido bien todos sus deberes, pues nada podemos por nosotras mismas. En este momento ya están colocadas las columnas, el pavimento, y nos sigue diciendo Jan: después de que todas las columnas están colocadas y terminados los muros, es muy razonable construir un techo en el templo de nuestro querido esposo. El techo del templo debe ser la caridad, virtud que es la más grande de todas las otras y la pieza principal, pues ella mantiene a cubierto esta construcción, resguardando a sus habitantes de las injurias del tiempo. Termina esta versión con esas hermosas palabras: ahora bien, hermanas y queridas hijas mías, amemos constante y ardientemente al Verbo encarnado, nuestro supremo bien y caritativo Salvador. Amémonos todas en Él y a nuestro prójimo. Son estos los 3 portales del templo que vamos a construir en su honor y para su mayor gloria. Después de esto, transportadas de admiración, nos abismaremos delante de Dios. Oh abismo feliz y deseable, moremos siempre en Él. Mi mayor deseo es verme cada vez más sumergida en Él. Amén. Fiat. Jana de Mateo. Encontramos aquí el pensamiento de Jan. Vemos cómo la vivencia de las bienaventuranzas del Evangelio
Para ella es un puntal de vida espiritual, aún de vida mística, y está sellada por la autenticidad del seguimiento de Jesús, Verbo encarnado. En las bienaventuranzas, que podemos considerar y con toda razón el centro, el corazón mismo de la buena nueva, Jesús nos propone el verdadero camino que nos conduce a la única felicidad capaz de planificar la existencia del ser humano. Hemos sido creados para Dios, y nuestro corazón, nos dice San Agustín, no puede descansar y vivir plenamente feliz sino en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente seremos verdaderos discípulos, si asumimos esta espiritualidad vivida y predicada primero por el Maestro, por Jesús de Nazaret, este camino de las bienaventuranzas. Si alguien vivió las bienaventuranzas a carta cabal hasta el fin, fue Jesús de Nazaret. Pero también es el camino que Jana nos propone. Ella nos propone la vivencia de las bienaventuranzas desde una antropología transformadora de la complejidad humana, que podemos decir que es tremenda y fascinante. Tenemos todo un camino de vida espiritual, tenemos todo un programa para seguir, tenemos toda una invitación de Jesús de Nazaret y de Jean de Mattel para andar por este camino. Esta sesión, pues las invitamos a que profundicemos, no nada más en esta pequeña presentación, sino en los tratados como ella los dejó, como Jean los dejó. Estos escritos formaban parte de las conferencias que Jean daba a sus novicias y a las primeras hermanas que fundaban su orden. Están basados en lo que Jean misma les decía a las que ella quería formar como fundamento de nuestra orden y que, como veíamos en la instrucción Caminar desde Cristo, es obligación nuestra hoy tratar de seguir también. Pidamos al Verbo encarnado que Él nos ayude a ir haciendo vida este camino que nos propone Jana, que esta experiencia de ella de construir un templo espiritual podamos irlo haciendo vida también en nosotras. Un templo espiritual basado en las bienaventuranzas que Jesús nos dejó como herencia. Alabado sea el Verbo encarnado.